Desde muy pequeño, Daniel había sentido que el mundo lo miraba con una mezcla de ternura, incomprensión y, en ocasiones, condescendencia. Nació con síndrome de Down, algo que sus padres supieron desde el mismo instante en que los médicos les entregaron el diagnóstico. Muchos les hablaron de limitaciones, de cuidados especiales, de retos que tendrían que afrontar durante toda la vida. Pero lo que nadie les dijo con la suficiente claridad fue que Daniel nacería también con un don, un regalo escondido entre sus cromosomas que le daría la oportunidad de brillar en un escenario y, más aún, de emocionar a todo aquel que se cruzara con su voz. La infancia de Daniel estuvo marcada por las terapias, las visitas médicas y los ejercicios de estimulación que sus padres siguieron al pie de la letra. Sin embargo, en medio de todo aquello, hubo un momento que cambió la manera en la que la familia veía su futuro. Fue una tarde cualquiera, cuando apenas tenía 5 años. Su madre lo encontró en el salón, cantando una canción que sonaba en la radio. Su pronunciación era todavía torpe, como la de cualquier niño pequeño, pero la afinación, el tono y la dulzura de su voz hicieron que ella se quedara inmóvil, con lágrimas en los ojos. A partir de entonces, la música se convirtió en un refugio y un motor para Daniel. Le compraron un pequeño teclado, luego una guitarra infantil y con el tiempo descubrieron que no necesitaba partituras para aprender, bastaba con escuchar una melodía para reproducirla con sorprendente fidelidad. Los maestros de la escuela se dieron cuenta de aquel talento y lo animaron en cada festival de fin de curso. Y aunque algunos compañeros no siempre entendían sus particularidades, cuando Daniel cantaba, todo el colegio quedaba en silencio. Su adolescencia no estuvo exenta de dificultades. Hubo burlas, miradas de desdén y comentarios que sus padres procuraban que él no escuchara, pero Daniel tenía una fortaleza interior que lo sostenía. Sabía que era diferente, pero no veía esa diferencia como un obstáculo, sino como una parte inseparable de sí mismo. Cuando alguien le decía que no podría lograr algo, él respondía con una sonrisa y con el empeño doble de intentarlo. Y en la música encontraba siempre un escape, una manera de volar por encima de las dudas ajenas. Fue a los 16 años cuando se presentó a su primer concurso de talentos local. No era un gran escenario, apenas el auditorio del Centro Cultural del barrio, pero para él significaba todo. Subió nervioso, con las manos sudorosas, mientras el presentador lo anunciaba con cierto tono paternalista, como si pidiera al público que fuera indulgente. Pero en cuanto Daniel abrió la boca y entonó las primeras notas de una balada, el murmullo del auditorio se apagó. Una voz clara, dulce y llena de sentimiento salió de aquel muchacho que muchos habían subestimado. Al terminar, hubo un silencio breve, casi reverencial, antes de que estallaran los aplausos. Esa noche, Daniel comprendió que su lugar estaba en el escenario. El tiempo pasó, y su pasión se transformó en disciplina. Tomó clases de canto, asistió a talleres de interpretación musical, y aunque su aprendizaje era más lento en algunos aspectos, nunca se rindió. Su familia, consciente de la fragilidad y la fuerza que coexistían en él, lo apoyó incondicionalmente. No querían sobreprotegerlo, pero tampoco lo dejaban solo en un mundo que a veces podía ser cruel. Un día, mientras navegaba en Internet, Daniel encontró la convocatoria de un programa televisivo de talentos que buscaba voces nuevas y auténticas. El nombre del programa le era familiar, lo veía cada semana desde el sofá, soñando con estar en ese escenario iluminado, frente a un jurado exigente y un público inmenso. Su madre, al verlo tan ilusionado, dudó por un instante. Sabía que podría ser una experiencia dolorosa si no salía bien. Pero también sabía que privarlo de intentarlo sería apagar esa luz que ardía en sus ojos. La audición se realizó en una sala abarrotada de aspirantes. Jóvenes con voces potentes, artistas con experiencia, y entre todos ellos, Daniel, con su camiseta sencilla y una carpeta donde guardaba la letra de la canción que había elegido. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con escepticismo. Pero él estaba decidido. Cuando le llegó el turno, caminó hacia el escenario con paso firme.
El jurado le preguntó su nombre, su edad y que iba a cantar. Con voz suave, Daniel respondió: «Me llamo Daniel, tengo 19 años y voy a cantar una canción que significa mucho para mí». Los jueces intercambiaron miradas. El pianista que lo acompañaría lo miró esperando la señal. Daniel cerró los ojos y empezó a cantar. Lo que sucedió en esos minutos quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Su voz no era estruendosa ni perfecta en técnica, pero transmitía algo que iba mucho más allá de la música. Cada palabra estaba cargada de emoción, cada nota vibraba con una sinceridad que atravesaba el pecho de quienes lo escuchaban. Algunos asistentes comenzaron a llorar en silencio, otros se miraban entre sí con incredulidad. Incluso uno de los jurados, conocido por su dureza, tuvo que secarse discretamente una lágrima. Al terminar, el silencio fue absoluto. Y entonces, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración, el teatro entero se levantó en una ovación ensordecedora. Daniel, sorprendido, miró al público con los ojos brillantes. Nunca había sentido algo tan poderoso. En ese momento comprendió que su voz no solo era música, era un puente, una forma de conectar con el corazón de los demás. El vídeo de su audición se viralizó en cuestión de horas. En redes sociales comenzaron a aparecer comentarios que hablaban de él como el chico con síndrome de Down que hizo llorar a todos. La etiqueta se repetía una y otra vez, y aunque algunos intentaban reducirlo a su condición, la mayoría resaltaba la fuerza de su talento y la autenticidad de su interpretación. En pocos días, Daniel se convirtió en un fenómeno. La fama repentina no fue sencilla de asimilar. Su familia tuvo que protegerlo de los comentarios malintencionados de quienes cuestionaban su participación en un concurso televisivo de ese nivel. Pero también recibieron miles de mensajes de apoyo de padres que tenían hijos con síndrome de Down y que veían en Daniel un ejemplo de esperanza. Muchas madres escribían contando que, gracias a él, habían decidido inscribir a sus hijos en clases de música, convencidas de que el talento y la pasión no entienden de diagnósticos. A medida que avanzaba en el programa, Daniel enfrentaba retos cada vez más grandes, canciones más complejas, presentaciones en vivo con millones de espectadores, entrevistas con periodistas que querían conocer su historia. Y aunque los nervios estaban presentes, su autenticidad lo sostenía. Nunca intentaba ser alguien que no era, no se disfrazaba de artista fabricado. Él simplemente cantaba desde el corazón. Una de las actuaciones más memorables ocurrió en la semifinal. Eligió una canción lenta, casi susurrada, que hablaba de la esperanza y de la fuerza para seguir adelante en medio de la adversidad. Esa noche, las luces del escenario parecían brillar solo para él. Mientras cantaba, algunos miembros del público levantaban carteles con su nombre, otros lloraban abiertamente. Cuando terminó, los jueces no encontraron palabras, solo se levantaron y lo aplaudieron de pie. Llegó la final, y aunque Daniel no ganó el primer lugar, su participación fue considerada la más emotiva de toda la edición. Muchos afirmaban que él había ganado algo mucho más importante que un trofeo. Había conquistado el corazón del público y había abierto un camino para que otros jóvenes con discapacidad pudieran soñar sin límites. Tras el programa, la vida de Daniel cambió radicalmente. Fue invitado a cantar en eventos benéficos, en teatros y hasta en programas internacionales. Grabó un pequeño disco con canciones que había interpretado en la competencia y otras que él mismo había compuesto. Su música se convirtió en un mensaje de inclusión, esperanza y amor. Pero más allá de la fama, lo que realmente llenaba a Daniel era saber que inspiraba a otros. En cada concierto, siempre había alguna familia que se acercaba para agradecerle. Padres que le contaban que su hijo había empezado a cantar después de verlo, jóvenes que confesaban que habían dejado de sentirse avergonzados de sus diferencias gracias a él. Y Daniel escuchaba cada historia con humildad, consciente de que su voz era solo un instrumento para algo más grande. A lo largo de los años, Daniel siguió trabajando en su música,
pero nunca dejó de ser el chico sencillo que disfrutaba cantar en casa, acompañado de su guitarra. Sus padres, orgullosos, lo veían como el mejor ejemplo de que los límites, muchas veces, existen más en la mente de los demás que en la realidad. El recuerdo de aquella primera audición seguía vivo, ese instante en el que un escenario entero había llorado con su voz. Fue el momento que definió su vida y que mostró al mundo que el arte, cuando es auténtico, puede atravesar cualquier barrera. Daniel siempre repetía una frase que se convirtió en su lema. Tengo síndrome de Down, pero eso no define mi talento ni mis sueños. La música no entiende de cromosomas. Y cada vez que se subía a un escenario, cumplía con esa promesa: cantar con el corazón, emocionar a quienes lo escuchaban y demostrar que, aunque muchos lo habían subestimado, él había nacido para brillar. Su historia se transformó en un símbolo, en un recordatorio de que la grandeza no está en ser perfecto, sino en ser auténtico. Y cada lágrima que provocó con su voz fue la prueba más clara de que, a veces, quienes el mundo cree más frágiles son, en realidad, los más fuertes. Después de aquel salto a la fama, la vida de Daniel se llenó de nuevas oportunidades, pero también de responsabilidades que jamás había imaginado. Su familia lo ayudó a organizarse, pues de pronto llegaron llamadas de managers, productores y fundaciones interesadas en contar con él. No faltaron quienes quisieron aprovecharse de su historia, pintándola solo como un relato de superación, olvidando que, por encima de todo, Daniel era un artista con un talento genuino. Su madre, siempre atenta, puso un límite claro: si Daniel iba a seguir en ese camino, lo haría de manera digna, sin convertirse en un producto mediático. Y así, con pasos firmes, comenzaron a escoger cuidadosamente cada proyecto. La primera gran invitación fue un concierto solidario en Madrid, organizado para recaudar fondos en beneficio de asociaciones que trabajaban con personas con discapacidad intelectual. El cartel estaba lleno de artistas reconocidos, y aunque Daniel era el más joven y el menos experimentado, su participación fue anunciada con entusiasmo. El día del concierto, el estadio estaba lleno. Miles de personas aguardaban, y aunque él sentía mariposas en el estómago, también experimentaba una calma extraña, como si supiera que ese era su lugar en el mundo. Cuando lo presentaron, hubo aplausos tibios al inicio, pero en cuanto empezó a cantar, el público quedó cautivado. Su interpretación de una canción propia, que había escrito junto a su profesor de música, dejó a todos sin palabras. La letra hablaba de mirar la vida sin miedo, de abrazar la diferencia y de creer en los sueños más allá de las barreras. El silencio del público fue tan profundo que hasta el rasgueo de su guitarra parecía retumbar en las paredes del estadio. Al terminar, el rugido de los aplausos fue ensordecedor. Algunos asistentes levantaron las luces de sus teléfonos, iluminando el lugar con destellos blancos. Daniel, con los ojos húmedos, abrazó su guitarra contra el pecho y sonrió. No necesitaba más pruebas, había nacido para eso. A partir de entonces, su carrera comenzó a tomar forma. Grabó un disco independiente titulado Sin Barreras, que contenía 10 canciones, la mayoría compuestas por él. El álbum fue un éxito inesperado, no tanto por las ventas, sino por el impacto social. La prensa comenzó a hablar de él como un referente de inclusión en el mundo artístico. Entrevistas, portadas de revistas y documentales se interesaban por su historia. Pero Daniel no quería que lo definieran solo como el cantante con síndrome de Down, quería ser reconocido simplemente como Daniel, el artista. En una entrevista televisiva, un periodista le preguntó directamente: ¿cómo te sientes al ser un ejemplo para tanta gente? Daniel pensó por unos segundos y respondió con sinceridad: me siento agradecido, pero también quiero que la gente entienda que no soy un ejemplo porque tenga síndrome de Down. Soy un ejemplo porque lucho por lo que amo, como cualquier otra persona. Esa frase se volvió viral, y muchas asociaciones la adoptaron como lema en sus campañas de sensibilización. Con el paso de los años, Daniel emprendió una gira por varias ciudades de España y, posteriormente, por América Latina.
Cada concierto era distinto, pero en todo se repetía la misma magia. El público lloraba, reía y aplaudía de pie. En México fue recibido como un héroe. En Argentina, un teatro entero coreó su nombre durante minutos interminables. En cada lugar se acercaban familias con hijos pequeños, algunos con discapacidad, que lo miraban como un modelo a seguir. Daniel los abrazaba, se tomaba fotos y siempre encontraba palabras de aliento. Uno de los momentos más emotivos de su gira ocurrió en Chile. Al finalizar un concierto, una niña con síndrome de Down subió al escenario con ayuda de su madre. Llevaba un dibujo en la mano, un retrato colorido de Daniel con un micrófono. La niña, con timidez, le entregó el papel y le dijo: «Quiero ser como tú». Daniel la abrazó con ternura y respondió al micrófono: «Tú ya eres como yo. Eres única y tienes una luz increíble». El público estalló en aplausos, y esa imagen dio la vuelta al mundo. Con el tiempo, Daniel también se interesó en la composición más profunda. No quería limitarse a cantar lo que otros habían escrito. Así nació su segundo disco, Voces del Alma, un trabajo más maduro, con letras que hablaban de la resiliencia, del amor sin condiciones y de la importancia de la empatía. Una de sus canciones más populares, Eres tú, soy yo, fue adoptada como himno por varias asociaciones que luchaban por la inclusión. No todo era fácil. La fama también traía críticas. Había quienes decían que su éxito se debía únicamente a la conmoción de su historia personal y no a su talento. Esos comentarios herían, pero Daniel había aprendido a manejarlos. Solía responder con serenidad: «Si alguien llora o sonríe con mis canciones, entonces ya logré lo que quería». En su vida personal, también experimentó momentos de plenitud. Conoció a Laura, una joven fotógrafa que se interesó en hacer un reportaje sobre él. Lo acompañó durante varias presentaciones y con el tiempo, entre ellos surgió algo más que amistad. Laura lo veía tal como era, sin etiquetas ni prejuicios. Su relación se convirtió en una historia de amor sincera que él mismo reflejó en varias canciones. Juntos enfrentaron críticas, pues aún había quienes no entendían que Daniel podía tener una vida amorosa plena. Pero ellos no se dejaron afectar. Vivieron su relación con naturalidad, demostrando que el amor, como la música, no entiende de limitaciones. A medida que pasaron los años, Daniel no solo creció como artista, sino también como referente social. Fue invitado a dar charlas motivacionales en colegios, universidades y congresos internacionales. En cada intervención hablaba de su experiencia sin victimismo, destacando que la clave de su éxito no estaba en negar sus diferencias, sino en abrazarlas y transformarlas en fuerza. Uno de sus discursos más recordados fue en la sede de Naciones Unidas, donde lo invitaron a hablar en el Día Mundial del Síndrome de Down. Allí, frente a representantes de decenas de países, dijo con voz firme: «No quiero que nos miren con lástima. Quiero que nos miren con respeto. No necesitamos compasión, necesitamos oportunidades». Ese mensaje fue ovacionado y difundido en medios internacionales. El impacto de Daniel trascendió fronteras. Se convirtió en símbolo de esperanza, en embajador de la música y la inclusión. Y aunque recibió premios y reconocimientos, lo que más valoraba era la sonrisa de quienes lo escuchaban. Nunca olvidó sus orígenes, aquel pequeño auditorio del barrio donde cantó por primera vez, ni las lágrimas de su madre al descubrir que su hijo tenía un don. Ya adulto, con más de una década de carrera, Daniel seguía emocionando como la primera vez. Cada vez que subía a un escenario, cerraba los ojos y recordaba ese momento en que todo comenzó, cuando nadie creía que él pudiera lograrlo, y su voz hizo llorar a todos en aquel escenario. Esa imagen se repetía una y otra vez, como una promesa cumplida, como un recordatorio de que los sueños, cuando se persiguen con amor y coraje, pueden hacerse realidad. Y así, Daniel vivió demostrando que la música no entiende de cromosomas, que el talento no se mide con etiquetas, y que a veces,
quienes menos esperan, son quienes terminan cambiando el mundo con una sola canción. Daniel nació con síndrome de Down, y muchos pensaron que su vida estaría marcada por límites. Pero desde niño descubrió un don que lo cambiaría todo: su voz. Cuando subió por primera vez a un escenario, el público quedó en silencio y terminó llorando de emoción al escuchar una interpretación tan pura y sincera que rompía cualquier prejuicio. Su audición en un programa de talentos se hizo viral, y de pronto pasó de ser un chico desconocido a convertirse en un símbolo de esperanza e inclusión. Con cada canción demostró que la música no entiende de cromosomas y que lo importante no es la perfección técnica, sino la capacidad de tocar el alma de los demás. Daniel grabó discos, recorrió escenarios internacionales, inspiró a familias y se convirtió en referente social y cultural. Pero más allá de la fama, lo que lo hacía único era su autenticidad. Un joven que no aceptó que lo definieran por su condición, sino por la fuerza de sus sueños. Su historia quedó marcada por una frase que repetía siempre: «Tengo síndrome de Down, pero eso no define mi talento. La música nace del corazón, y el mío canta más fuerte que cualquier barrera». Mano blanca indicando hacia la derecha un joven diferente, una voz inolvidable, una lección para el mundo.